¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien común, lleno de dudas, impulsos y contradicciones, puede ser escogido por Dios para vivir algo extraordinario? ¿Alguna vez has sentido en tu corazón que existe un llamado mayor sobre tu vida, incluso cuando tus debilidades parecen gritar más fuerte que tu fe? La historia no fue como siempre la escuchaste, y la historia de Simón revela un encuentro profundo con Jesús que atraviesa el miedo humano, confronta el orgullo, expone las inseguridades y apunta a una transformación que solo sucede cuando alguien decide confiar totalmente en la voz de Dios, aún sin entender todo lo que está por venir. Esta no es solo la narrativa de un discípulo entre tantos otros, sino el retrato vivo de cómo la mirada de Cristo alcanza a personas imperfectas y las conduce a un propósito eterno, lleno de gracia, corrección, amor y esperanza. Desde el inicio, esta historia carga un misterio espiritual que pocos realmente comprenden. Simón no era un hombre preparado, estudiado ni reconocido espiritualmente. No estaba en un templo cuando Jesús lo llamó, ni en un momento de profunda oración. Estaba en medio de la rutina, del trabajo agotador, de las redes vacías y de la frustración de otro día que parecía no haber valido la pena. Y es precisamente ahí donde habita una revelación poderosa. Dios no espera que todo esté organizado para actuar. Él entra en el caos, en la decepción y en el cansancio para manifestar su poder. Esta verdad tiene el potencial de cambiar completamente la manera en que ves tu propia caminata espiritual. A lo largo de este video percibirás que la trayectoria de Simón no es lineal ni perfecta. Está marcada por fe y miedo, valentía e impulsividad, declaraciones profundas y caídas dolorosas. Y quizá al escuchar cada detalle te reconozcas en muchas de esas actitudes. Tal vez tú también hayas prometido fidelidad y en algún momento hayas fallado. Tal vez hayas sentido un amor sincero por Dios, pero al mismo tiempo miedo al futuro, al sufrimiento o al rechazo. La historia de Simón muestra que Dios no descarta a quien se equivoca, Él transforma a quien se deja moldear. Existe una profundidad espiritual en esta jornada que va mucho más allá de los acontecimientos externos. Cada palabra de Jesús dirigida a Simón lleva enseñanza, corrección y un llamado a la madurez espiritual. Cada silencio, cada mirada y cada momento de confrontación revela algo sobre el carácter de Dios y sobre la manera en que Él trabaja en el corazón humano. Esta historia es esencial porque nos enseña que la fe verdadera no nace de la perfección, sino de la dependencia. Crece cuando aprendemos a escuchar la voz de Cristo por encima del ruido de las circunstancias. Si lo permites, esta narrativa puede renovar tu mente, fortalecer tu fe y traer claridad a decisiones que hoy parecen confusas. Aprenderás cómo enfrentar el miedo sin abandonar el llamado, cómo confiar aun cuando no entiendes y cómo permitir que Dios transforme tu identidad desde adentro. Hay enseñanzas aquí que cuando se aplican con sinceridad pueden generar un cambio real en tu manera de orar, de creer y de caminar con Dios. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo simple pero espiritualmente significativo. Escribe en los comentarios la frase «Confío en el llamado de Dios para mi vida». Este gesto es más que palabras escritas, es un acto simbólico de compromiso con la palabra, una declaración pública de que deseas permanecer firme en el camino de la fe y el aprendizaje espiritual. Al hacerlo, te unes a miles de personas que también están buscando crecer espiritualmente y escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Permanece hasta el final porque la penúltima lección de esta jornada contiene una revelación especial, capaz de cambiar completamente la manera en que ves no solo la historia de Simón, sino también tu propia historia con Dios. Cada parte de este camino fue construida para conducirte a un entendimiento más profundo sobre el amor paciente de Cristo y el poder transformador que existe cuando alguien decide decir sí, aún sin tener todas las respuestas. Simón no estaba viviendo un día especial cuando Jesús entró en su historia. Por el contrario, todo indicaba que aquel era solo otro día frustrante, marcado por el esfuerzo sin resultados y por el peso de una noche entera de trabajo sin éxito.
Las redes habían sido lanzadas una y otra vez al mar. Los brazos estaban cansados, la mente sobrecargada y el corazón probablemente dominado por esa sensación silenciosa de inutilidad que muchos conocen también cuando hacen todo lo que está a su alcance y aún así, nada sucede. Es en ese escenario común, casi banal, donde Jesús se acerca e inicia uno de los llamados más profundos de las Escrituras. La palabra nos muestra que Simón era pescador, un hombre sencillo, acostumbrado a la dureza del trabajo diario. Conocía el mar, entendía los horarios, las corrientes, los hábitos de los peces. No era un principiante ni alguien inexperto en su oficio. Precisamente por eso, la orden de Jesús suena tan extraña como desconcertante. Después de una noche entera sin pescar nada, Jesús le pide que vuelva al mar y eche nuevamente las redes. Humanamente hablando, aquello no tenía sentido. Espiritualmente, sin embargo, era una invitación a la confianza. Simón se encuentra ante una decisión que todos enfrentamos en algún momento: obedecer a la lógica de la experiencia o a la voz de Dios. Este momento revela algo profundo sobre la fe verdadera. Simón no responde con entusiasmo inmediato ni con una fe ciega y superficial. Expresa su frustración, reconoce el cansancio, pero aún así decide obedecer. Esta actitud lleva a una lección poderosa. Dios no exige que ocultes tu desgaste emocional para seguirlo. Él no espera palabras bonitas, ni una fe teatral. Él desea un corazón honesto, dispuesto a confiar incluso cuando todo dentro de ti está agotado. La obediencia de Simón no nace de la fuerza, sino de la rendición. Cuando las redes son lanzadas nuevamente, lo imposible sucede. La cantidad de peces es tan grande que amenaza con romper las redes y hundir las barcas. Aquello que parecía otro día perdido se transforma en un encuentro sobrenatural con el poder de Dios. Pero lo más impresionante no es el milagro en sí, sino la reacción de Simón. En lugar de celebrar la ganancia, se arrodilla delante de Jesús y reconoce su propia pequeñez. Este gesto revela algo profundo. No se trataba solo de peces, sino de la manifestación de la santidad de Dios en su vida. Aquí existe una conexión directa con la caminata espiritual de cualquier persona. Muchos piden bendiciones, respuestas y milagros, pero pocos están preparados para lidiar con la presencia de Dios cuando se manifiesta de forma clara. Simón percibe que está delante de algo mayor de lo que puede controlar. El miedo que surge no es solo temor humano, sino una conciencia profunda de la distancia entre la fragilidad humana y la santidad divina. Este es un punto de giro en la historia, porque Dios comienza a moldear no solo las circunstancias, sino el interior del hombre. Entonces Jesús pronuncia palabras que resuenan hasta hoy. No temas. Esta frase no anula el llamado, lo inaugura. Dios no llama a las personas porque no sienten miedo. Él llama a pesar del miedo. El miedo no es el fin de la fe. Muchas veces es el inicio de una caminata más profunda. Al decir que haría de Simón un pescador de hombres, Jesús redefine completamente su identidad. Él muestra que el pasado, la profesión e incluso las limitaciones no definen el futuro cuando alguien decide caminar con Dios. Simón deja todo atrás: redes, barcas, seguridad, rutina. Este abandono no es solo físico, sino espiritual. Aprende que seguir a Jesús exige prioridad, exige confianza y exige disposición para soltar el control. ¿Cuántas veces Dios también nos llama en medio de la frustración, cuando todo parece no funcionar, precisamente porque es ahí donde estamos más sensibles a su voz? Este llamado nos confronta y nos invita a una elección diaria: permanecer atados a lo que conocemos o confiar en el propósito que Dios está revelando paso a paso. Esta parte de la historia nos enseña que Dios no entra en nuestra vida cuando todo está perfecto, sino cuando estamos lo suficientemente cansados como para reconocer que lo necesitamos. El llamado de Simón nace en medio del desgaste, pero florece en la obediencia. Y así es como Dios sigue actuando. Él transforma días comunes en hitos eternos y usa personas imperfectas para cumplir propósitos extraordinarios. A medida que Simón comienza a caminar más cerca de Jesús, algo profundo empieza a suceder dentro de él. El llamado ya había sido hecho, el milagro ya había revelado el poder de Dios, pero ahora la transformación entra en un nivel más íntimo y delicado. Simón no está simplemente siguiendo a un maestro carismático o a un hombre que realiza señales extraordinarias.
Comienza a percibir que está delante de alguien cuya presencia expone inevitablemente el corazón humano. La santidad de Jesús no oprime, sino que revela, no humilla, sino que confronta. Y este enfrentamiento no ocurre mediante palabras duras, sino por el simple hecho de estar cerca de él. Cuanto más convive Simón con Jesús, más clara se vuelve la distancia entre quien él es y quien Cristo es. Este reconocimiento no nace de la comparación con otros discípulos, sino de un espejo espiritual que se forma en su interior. La presencia de Jesús ilumina pensamientos, intenciones e impulsos que antes estaban escondidos incluso del propio Simón. Es como si la luz de Dios alcanzara rincones del corazón que nunca habían sido visitados. Este proceso es silencioso, profundo y muchas veces incómodo, porque conocer verdaderamente a Dios exige, primero, conocerse a uno mismo con honestidad. Esta percepción de la propia pequeñez no lleva a Simón a huir, sino a la reverencia. Empieza a entender que seguir a Jesús no es solo aprender enseñanzas, sino permitir que el carácter sea moldeado. Y ese molde no ocurre de forma inmediata. Simón sigue siendo impulsivo, sigue hablando sin pensar, sigue reaccionando con emociones intensas. Pero ahora existe algo nuevo, una conciencia espiritual que le impide permanecer indiferente. Comienza a sentir el peso y el privilegio de estar cerca de alguien que porta autoridad divina. Aquí hay una lección profunda para la vida cristiana. Muchos desean la presencia de Dios, pero pocos están preparados para lo que esa presencia revela. Cuando Dios se acerca, no trae solo consuelo, sino verdad. Y la verdad, cuando encuentra un corazón sincero, produce arrepentimiento, transformación y crecimiento. Simón comienza a entender que el verdadero discipulado no es solo externo, sino interno. No se trata únicamente de caminar al lado de Jesús, sino de permitir que Jesús camine dentro de uno. En muchos momentos, Jesús pronuncia palabras sencillas que cargan verdades eternas. Simón escucha, observa y absorbe. Cada parábola, cada gesto de misericordia, cada confrontación con la hipocresía religiosa van moldeando su visión del mundo. Comienza a percibir que el reino de Dios funciona de manera diferente a los reinos humanos. No se basa en poder, estatus o reconocimiento, sino en humildad, servicio y amor sacrificial. Esta comprensión empieza a generar un conflicto interno, porque Simón, como cualquier ser humano, todavía carga expectativas naturales sobre grandeza y éxito. Esta tensión entre lo que siente y lo que aprende es esencial para su formación espiritual. Dios no elimina ese conflicto de inmediato, porque es en él donde el carácter es forjado. Simón aprende que la fe no anula las emociones, sino que enseña a someterlas a la verdad. Comienza a comprender que seguir a Jesús es un proceso continuo de morir a sí mismo y vivir para algo mayor. Este descubrimiento no sucede de una vez, sino en pequeños pasos de obediencia y reflexión. El reconocimiento de la propia limitación también prepara a Simón para comprender la gracia. Empieza a darse cuenta de que no fue escogido por mérito, sino por amor. Esta revelación transforma por completo su manera de relacionarse con Dios. Ya no sigue por miedo ni por obligación, sino por un amor que crece a medida que entiende cuánto es aceptado a pesar de sus fallas. Esta es una de las mayores libertades espirituales que alguien puede experimentar: darse cuenta de que Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los llamados. Esta etapa del camino de Simón nos enseña que la verdadera madurez espiritual comienza cuando dejamos de justificarnos y empezamos a rendirnos. Cuando reconocemos nuestra pequeñez, abrimos espacio para que la grandeza de Dios actúe. Es en este lugar de humildad donde la fe se profundiza, el corazón se fortalece y la identidad comienza a ser transformada. Simón aún tiene un largo camino por delante, con desafíos, caídas y aprendizajes. Pero aquí nace algo esencial: un corazón consciente de su propia fragilidad y dependiente de la gracia divina. Simón no era un hombre de fe silenciosa o contenida. Su manera de creer era intensa, inmediata y muchas veces impulsiva. Sentía profundamente, reaccionaba con rapidez
y hablaba antes incluso de ordenar sus pensamientos. Esta característica, que tantas veces lo llevaría a situaciones difíciles, también revela un corazón que no sabía amar a medias. Cuando Simón creía, creía por completo. Cuando decidía seguir, lo hacía con todo lo que era. Y es precisamente en ese exceso donde comienzan a surgir sus mayores aprendizajes. En diversos momentos de su caminar con Jesús, Simón se destaca por sus actitudes precipitadas. Es el primero en responder, el primero en posicionarse, el primero en prometer fidelidad absoluta. Hay en él un deseo sincero de agradar a Dios, de ser fiel, de corresponder al llamado que recibió. Pero junto a ese deseo existe también una comprensión todavía inmadura de sus propios límites. Simón cree que su fuerza emocional es suficiente para sostener la fe, sin darse cuenta de que la fe verdadera necesita estar anclada en la dependencia de Dios y no solo en el entusiasmo humano. Uno de los episodios más impactantes de esta fe impulsiva ocurre cuando Jesús camina sobre las aguas. Ante lo imposible, Simón no pide explicaciones ni calcula riesgos, simplemente pide ir al encuentro del Maestro. Durante algunos instantes camina sobre aquello que naturalmente no sostendría sus pies. Este momento revela una fe audaz, capaz de desafiar las leyes naturales. Sin embargo, cuando aparta sus ojos de la presencia de Jesús y los fija en el viento y en las olas, el miedo lo invade y comienza a hundirse. Este contraste enseña algo profundo. La fe puede llevarnos a experiencias extraordinarias, pero el miedo puede hacernos olvidar quién nos sostiene. Jesús no reprende a Simón con dureza, extiende su mano, lo levanta y lo corrige con amor. Esta actitud revela el carácter de Dios. Él no abandona a quien se equivoca en el camino. Utiliza el error como instrumento de enseñanza. Simón aprende que la fe no es un impulso momentáneo, sino una postura constante de confianza. No basta con comenzar bien, es necesario permanecer con los ojos puestos en Cristo, incluso cuando las circunstancias se vuelven amenazantes. Otro aspecto de esta impulsividad aparece cuando Simón intenta corregir a Jesús, rechazando la idea del sufrimiento y de la cruz. Su corazón no soporta imaginar al Maestro enfrentando dolor, rechazo y muerte. Habla movido por la emoción, no por el discernimiento espiritual. En ese momento, Jesús lo confronta, mostrando que no toda buena intención está alineada con el propósito de Dios. Esta lección es dura, pero necesaria. Simón aprende que amar a Dios no significa solo desear lo que parece bueno, sino confiar en los caminos que Él elige, incluso cuando son difíciles de aceptar. Estos errores no anulan el llamado de Simón, sino que lo profundizan. Cada caída se transforma en un peldaño de madurez espiritual. Comienza a percibir que la fe necesita ir acompañada de humildad, silencio y escucha. No siempre actuar con rapidez es señal de madurez. Muchas veces crecer espiritualmente significa aprender a esperar, a discernir y a someter la propia voluntad a la voluntad de Dios. Esta parte de la historia nos enseña que Dios no rechaza a las personas impulsivas. Al contrario, trabaja con ellas, puliendo sus emociones y dirigiendo su intensidad hacia propósitos más elevados. Simón no pierde su pasión, pero aprende a canalizarla. Su fe deja de ser solo emocional y comienza a volverse firme, arraigada y consciente. ¿Cuántas veces nosotros también actuamos movidos por el entusiasmo, hacemos promesas, tomamos decisiones y luego percibimos nuestras limitaciones? La historia de Simón nos recuerda que equivocarse en el camino de la fe no significa fracasar, sino aprender. Dios no espera perfección inmediata, espera disposición para crecer. Cada corrección, cada confrontación y cada nuevo comienzo forman parte del proceso de transformación que Él realiza en quienes deciden seguirlo de verdad. En determinado momento del camino, Jesús conduce a los discípulos a un punto decisivo, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Él hace una pregunta que atraviesa generaciones y sigue resonando en el corazón de todo aquel que se acerca a la fe.
No se trata de una curiosidad superficial, sino de una invitación a la revelación interior. Al preguntar ¿quién es Él?, Jesús no busca información, provoca discernimiento. Es en ese contexto que Simón, una vez más, se posiciona antes que los demás, movido por algo que no nace de la razón humana, sino de una revelación espiritual. Cuando Simón declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ocurre algo extraordinario. No es solo una respuesta correcta, es una confesión que porta autoridad espiritual. Jesús deja claro que aquella afirmación no fue fruto de la inteligencia, del estudio o de una influencia externa, sino de una revelación concedida por el propio Dios. En ese instante, Simón experimenta algo raro. El cielo confirma sus palabras. Él entiende, aunque de forma parcial, que está delante del cumplimiento de las promesas divinas, del Mesías esperado, de aquel que lleva la esencia del propio Dios. Este momento marca un antes y un después en la vida de Simón. Por primera vez, su voz no expresa solo emoción, sino verdad espiritual. No habla impulsivamente, habla con convicción. Esta revelación muestra que, a pesar de sus fallas, el corazón de Simón es sensible a la voz de Dios. Aprende que la fe verdadera no nace solo de la convivencia, sino de la intimidad espiritual. Ver milagros es importante, pero oír a Dios hablar al corazón es transformador. Jesús entonces pronuncia palabras que cargan un peso eterno. Reconoce públicamente a Simón, afirmando que algo nuevo está siendo construido a partir de aquella confesión. Más que elogiarlo, Jesús señala un propósito. Simón comienza a comprender que sus palabras tienen consecuencias, que aquello que declara con fe puede generar impacto espiritual no solo en su vida, sino también en la vida de muchos otros. Esta percepción trae responsabilidad. Ya no se trata solo de seguir, sino de representar. Sin embargo, casi inmediatamente después de este momento elevado, Simón enfrenta un nuevo enfrentamiento. La misma boca que confiesa la verdad también necesita aprender a someterse a la voluntad de Dios. Cuando Jesús empieza a hablar de sufrimiento, rechazo y muerte, Simón reacciona nuevamente con emoción, intentando impedir aquello que no comprende. Este contraste revela una lección profunda. Es posible recibir revelación y aún así no entender completamente los caminos de Dios. La madurez espiritual no ocurre de una vez, se construye entre revelaciones y correcciones. Este episodio enseña que Dios confía revelaciones a corazones sinceros, pero también corrige a aquellos que ama. Simón no es rechazado por su resistencia, es instruido. Jesús muestra que el reino de Dios no se establece por la fuerza humana, sino por la obediencia al propósito divino. Simón aprende que confesar quién es Jesús implica aceptar no solo el poder, sino también el sacrificio. No existe Cristo sin cruz, ni fe sin renuncia. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias declaraciones de fe. ¿Cuántas veces decimos creer, pero resistimos cuando Dios nos llama a caminos difíciles? ¿Cuántas veces reconocemos quién es Jesús, pero intentamos moldear sus planes a nuestra voluntad? El camino de Simón muestra que Dios trabaja pacientemente con quienes están dispuestos a aprender. Él no desiste cuando hay confusión, Él aclara cuando hay apertura. La revelación que Simón recibe no lo hace perfecto, pero lo hace responsable. Comienza a cargar en sí la conciencia de que seguir a Jesús es más que palabras bonitas, es alinear pensamientos, decisiones y expectativas con la voluntad de Dios. Esta revelación marca profundamente su caminar y prepara el terreno para pruebas aún mayores, donde su fe será puesta a prueba no solo por lo que cree, sino por lo que es capaz de sostener cuando todo parece desmoronarse. Llega un momento en el camino de Simón en que la fe deja de ser solo discurso y comienza a ser probada de forma intensa y dolorosa. Después de tantas enseñanzas, milagros y experiencias junto a Jesús, Simón se siente seguro, confiado en su amor y en su lealtad. Cree sinceramente que es capaz de permanecer fiel en cualquier circunstancia. Sus palabras no son falsas ni vacías,
son declaraciones honestas de alguien que ama profundamente. Sin embargo, aún no conoce plenamente la extensión de su propia fragilidad. Cuando Jesús anuncia que será abandonado, Simón reacciona con vehemencia. Afirma que jamás lo negaría, que estaría dispuesto a ir a la prisión e incluso a la muerte si fuera necesario. Esta promesa nace de un corazón apasionado, pero todavía inmaduro. Simón confunde intensidad emocional con fuerza espiritual. Cree que la voluntad es suficiente para sostener la fidelidad, sin darse cuenta de que, sin vigilancia y dependencia de Dios, incluso el amor más sincero puede vacilar. La noche avanza, el ambiente se vuelve pesado y Jesús se retira a orar. Simón es invitado a velar, a permanecer atento, pero el cansancio vence. Este detalle aparentemente simple carga una lección profunda. Antes de la caída pública existe un adormecimiento espiritual. La negligencia en lo secreto prepara el terreno para el tropiezo en lo visible. Simón no percibe que su fuerza comienza a agotarse precisamente cuando deja de buscar la presencia de Dios con atención y humildad. Cuando llega el momento del arresto, Simón todavía intenta actuar con impulsividad, usando la fuerza humana para defender a Jesús. Una vez más, reacciona sin discernimiento, mostrando que aún no comprende el tipo de reino que Cristo está estableciendo. Jesús lo corrige nuevamente, no con rechazo, sino con firmeza. Este enfrentamiento revela que las buenas intenciones no sustituyen la obediencia. Simón ama, pero aún no entiende completamente. Poco tiempo después, aislado, presionado y dominado por el miedo, Simón se enfrenta a la prueba que jamás imaginó vivir de esa manera. Lejos de Jesús, rodeado de miradas desconfiadas, niega conocer al Maestro, no una, sino varias veces. Cada negación profundiza la herida en su alma. Cuando el canto del gallo resuena, el recuerdo de las palabras de Jesús atraviesa su corazón como una espada. El orgullo se desmorona, la autoconfianza se quiebra y solo queda el reconocimiento de la propia debilidad. La mirada de Jesús encuentra a Simón en ese instante. No es una mirada de condena, sino de verdad. Una mirada que dice, yo sabía y aún así te amo. Este encuentro silencioso revela la profundidad de la gracia divina. Jesús no se sorprende por la caída de Simón. Ya había orado por él, ya había previsto el fracaso, y aún así no retiró el llamado. Esto muestra que Dios no fundamenta sus planes en nuestro desempeño, sino en su fidelidad. Simón llora amargamente. Estas lágrimas no son solo de culpa, sino de revelación. Finalmente entiende que no es tan fuerte como imaginaba. Este momento, aunque doloroso, se convierte en uno de los más importantes de su formación espiritual. Es aquí donde el orgullo muere y comienza a nacer la dependencia. La fe que antes se sostenía en promesas, ahora necesita ser sostenida por la gracia. Esta parte de la historia nos enseña que caer no significa ser descartado. Al contrario, muchas veces es en la caída donde Dios construye algo más profundo y verdadero. Simón aprende que seguir a Jesús no es confiar en sí mismo, sino confiar totalmente en Dios. La promesa rota no termina su historia, prepara el terreno para una restauración aún más poderosa, marcada no por la autosuficiencia, sino por un corazón quebrantado y dispuesto a comenzar de nuevo. Después de la caída, la historia de Simón entra en un periodo marcado por el silencio. No hay discursos, no hay promesas, no hay impulsividad. Solo hay un corazón pesado, aplastado por la culpa y por el recuerdo constante de su propio fracaso. El hombre que había caminado sobre las aguas, que había confesado públicamente quién era Jesús y que había prometido fidelidad hasta la muerte, ahora se enfrenta a sí mismo, sin máscaras y sin justificaciones. Este silencio no está vacío, es profundo. Es el espacio donde Dios actúa de manera más intensa, aunque invisible. Simón lleva dentro de sí el peso de la negación. Cada recuerdo de la mirada de Jesús regresa con fuerza, no como acusación, sino como verdad.
Él sabe que falló, sabe que no estuvo a la altura de lo que creía ser, y ese reconocimiento duele. La culpa intenta convencerlo de que todo terminó, de que el llamado se perdió, de que ya no hay lugar para alguien que negó a su propio maestro. Este es uno de los ataques más sutiles y peligrosos contra la fe, hacer creer que el error es mayor que la gracia. Durante este tiempo, Simón no es confrontado públicamente, no es expuesto ni rechazado. Jesús continúa su camino, cumpliendo el propósito mayor de la cruz. Este aparente distanciamiento no significa abandono, sino preparación. Dios sabe que algunas restauraciones no ocurren en medio del ruido, sino en el silencio de un corazón quebrantado. Simón necesita atravesar este proceso interior para comprender que su identidad ya no está sostenida por la fuerza, sino por la misericordia. La resurrección de Jesús trae esperanza, pero también genera temor. ¿Cómo volver a enfrentar a aquel que fue negado? ¿Cómo sostener la mirada después de una falla tan profunda? Simón regresa a lo que conoce, a la antigua rutina, al mar. No por falta de fe, sino por confusión. Ya no sabe quién es sin el maestro a su lado. Esta actitud revela algo muy humano. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, tendemos a volver al pasado, intentando encontrar seguridad en lo que nos resulta familiar. Aún así, el amor de Jesús no se rinde. Él va al encuentro de Simón exactamente donde está. No en el templo, no en un lugar sagrado, sino nuevamente en el mar, en el escenario donde todo había comenzado. Este detalle es profundamente simbólico. Dios sabe dónde encontrarnos. No exige que estemos espiritualmente fuertes para restaurarnos. Se acerca cuando estamos cansados, confundidos y heridos. Antes de la restauración explícita, Jesús ofrece algo sencillo, una comida. Este gesto revela cuidado, cercanía y humanidad. Antes de tratar la herida espiritual, Él cuida el corazón. El amor de Dios no apresura el proceso, respeta el tiempo del alma. Simón no es presionado a explicarse ni a defenderse. El silencio todavía forma parte del tratamiento. Esta etapa de la historia nos enseña que Dios no nos define por el peor momento de nuestra vida. El fracaso no es el final del relato, es una pausa antes de la redención. El silencio de Dios no es ausencia, es trabajo invisible. Simón aprende que incluso cuando no se siente digno de acercarse, el amor de Jesús sigue activo, paciente y restaurador. Este periodo prepara el corazón de Simón para algo mucho mayor que un simple perdón verbal. Está siendo conducido a una restauración profunda, que no solo lo reconectará con el llamado, sino que lo transformará en alguien más humilde, más consciente y más dependiente de Dios. El amor que espera es el mismo amor que transforma, y cuando llega el tiempo correcto, revela que la gracia siempre es mayor que la culpa. El encuentro decisivo ocurre de manera sencilla, casi silenciosa, pero cargado de un peso espiritual inmenso. Jesús se acerca a Simón no para recordar el error, sino para sanar la raíz del dolor. No hay acusaciones, no hay mención directa de la negación, no hay vergüenza pública. Solo hay una pregunta repetida, profunda y restauradora. Al preguntar por el amor, Jesús conduce a Simón a un lugar donde la culpa pierde fuerza y la identidad comienza a ser reconstruida. Cada vez que Simón responde, algo dentro de él es tocado. Ya no es el hombre impulsivo haciendo grandes promesas, es alguien quebrantado, consciente de sus propios límites, hablando con humildad. Este cambio de postura revela que el proceso interior fue eficaz. Simón ya no confía en su propia fuerza, confía en el conocimiento que Jesús tiene de su corazón. Esta es una de las mayores evidencias de madurez espiritual, reconocer que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos y aún así nos ama. Jesús, con cada respuesta, entrega una responsabilidad. No se trata solo de perdón, sino de misión. El amor restaurado se transforma en cuidado por los demás.
Jesús muestra que la restauración verdadera no termina en el alivio de la culpa, sino que comienza en el servicio. Simón aprende que quien ha sido profundamente perdonado es llamado a amar profundamente. El dolor del pasado no es borrado, sino resignificado. Se convierte en una fuente de empatía, compasión y autoridad espiritual. Este momento revela algo esencial sobre el carácter de Dios. Él no solo restaura, vuelve a confiar. Jesús no coloca a Simón en una posición inferior ni lo mantiene al margen. Por el contrario, lo llama a cuidar, orientar y alimentar. Esto demuestra que el error no anuló el llamado, la caída no destruyó el propósito. Al contrario, ahora Simón está más preparado para ejercer su misión con humildad y sensibilidad. La restauración también enseña que el amor a Dios se manifiesta en acciones concretas. Jesús no pide pruebas emocionales, dirige a Simón hacia las personas. El amor que antes se expresaba en palabras, ahora necesita ser vivido en responsabilidad. Este es un hito importante en el camino espiritual. La fe deja de ser solo personal y pasa a ser comunitaria. Simón comprende que seguir a Jesús implica cuidar vidas, cargar cargas y caminar junto a otros en el proceso de la fe. Esta transformación es profunda porque no elimina el recuerdo del dolor, sino que cambia su función. La memoria de la caída se convierte en un recordatorio constante de la gracia. Simón no se vuelve arrogante ni se coloca por encima de los demás. Camina con conciencia, sabiendo que todo lo que es ahora es resultado de la misericordia de Dios. Esta postura lo hace más apto para liderar, no por imposición, sino por ejemplo. Esta parte de la historia nos enseña que Dios no desperdicia ninguna lágrima. Todo lo vivido, incluso los errores, puede ser usado para un propósito mayor cuando haya arrepentimiento y entrega sincera. La restauración no solo devuelve lo que se perdió, añade profundidad, autoridad espiritual y claridad de misión. Simón sale de este encuentro no solo perdonado, sino enviado. Comprende que su historia, con todas sus fallas y aprendizajes, ahora forma parte de algo más grande. La culpa ya no lo define, el amor de Cristo redefine todo. Y esta redefinición prepara el terreno para la última gran enseñanza de su camino. Un llamado que no promete facilidad, pero garantiza propósito, presencia y fidelidad hasta el final. Después de la restauración, el caminar de Simón ya no está guiado por la impulsividad, sino por una fe madura en el amor y en la verdad. Ya no es el hombre que promete sin medir, ni aquel que reacciona antes de comprender. Ahora hay en él una conciencia profunda de lo que significa seguir a Jesús. El llamado permanece, pero adquiere una nueva dimensión. Ya no se trata de un entusiasmo momentáneo, sino de perseverancia diaria. Ya no se trata de probar su fuerza, sino de permanecer fiel, incluso cuando el camino se vuelve estrecho. Jesús deja claro que el futuro de Simón implicará desafíos, renuncias e incluso sufrimiento. A diferencia del inicio de la jornada, ahora Simón no responde con resistencia ni con miedo. Él escucha. Este cambio es significativo. El hombre que antes intentaba corregir al maestro, ahora acepta ser guiado. Entiende que amar a Dios no es elegir solo los momentos buenos, sino confiar incluso cuando no comprende lo que está por venir. Esta aceptación revela un corazón que aprendió a descansar en la soberanía divina. La fe de Simón ahora está afirmada en el amor y no en la autoconfianza. Él sabe que puede fallar, pero también sabe que no está solo. Esta conciencia transforma completamente su postura. Ya no camina intentando sostenerse a sí mismo, sino apoyándose en la gracia. Este es el punto en el que la fe deja de ser frágil y se vuelve resistente. No porque las circunstancias mejoren, sino porque el corazón está anclado en algo eterno. Esta madurez espiritual se manifiesta en la forma en que Simón se relaciona con los demás. Se vuelve más paciente, más comprensivo y más sensible a las fragilidades ajenas. Quien ha sido restaurado entiende el valor de la misericordia. Aprende que liderar no es dominar, sino servir. No es exigir perfección, sino caminar juntos. Esta transformación interior lo prepara para enfrentar persecuciones, rechazos y desafíos sin perder la fe.
La perseverancia pasa a ser la mayor señal de su fidelidad. Simón entiende que seguir a Jesús es una decisión renovada cada día. No hay atajos, no hay fórmulas fáciles. Hay presencia, oración, obediencia y amor. Aprende a mantenerse firme incluso cuando las respuestas no son inmediatas y cuando el silencio parece dominar. Esta perseverancia no nace de la fuerza humana, sino de la convicción de que Dios es fiel en todas las circunstancias. Esta parte de la historia nos enseña que la fe verdadera no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de permanecer fiel a pesar de ellas. Simón nos muestra que madurar espiritualmente es aceptar que el camino puede ser difícil, pero que nunca será vacío cuando Dios está presente. La promesa no es un camino sin dolor, sino una caminata con propósito. Al final de esta trayectoria, Simón se convierte en un ejemplo vivo de transformación. No porque nunca cayó, sino porque permitió que Dios lo levantara y lo moldeara. Su historia revela que el amor de Dios no solo llama, corrige y restaura, sino que sostiene hasta el final. La fe que comenzó frágil, llena de emociones e impulsos, ahora está firme, arraigada y preparada para permanecer, independientemente del costo. Este llamado a la perseverancia resuena hasta hoy, invitando a cada persona que escucha esta historia a reflexionar sobre su propio caminar. No importa dónde te encuentres, la invitación es la misma: permanecer. Permanecer en la fe, en el amor y en la confianza de que Dios, que comenzó la buena obra, es fiel para completarla hasta el final. Si llegaste hasta aquí, hasta este último momento de esta larga jornada espiritual, quiero felicitarte de todo corazón. Pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje tan profundo, tan extenso y tan lleno de significado. Permanecer hasta aquí revela algo muy especial de ti. Revela un corazón que busca más que respuestas rápidas, un espíritu que desea crecer, madurar y profundizar en la verdad de Dios. Esto ya es, por sí solo, una señal de una fe viva actuando dentro de ti. La historia de Simón no es solo un relato antiguo, distante de nuestra realidad. Es un espejo espiritual. A lo largo de este camino, vimos a un hombre común, lleno de fallas, miedos e impulsos, ser llamado, confrontado, quebrantado, restaurado y transformado por el amor de Jesús. Esta trayectoria nos enseña que la fe verdadera no es la ausencia de errores, sino la decisión diaria de permanecer incluso después de fallar. Simón nos muestra que Dios no se asusta de nuestras caídas, sino que se importa profundamente por nuestra disposición a levantarnos y continuar. Tal vez, en algún momento de esta historia, te hayas identificado con el cansancio del inicio, con la impulsividad de las promesas, con el dolor de la negación o con el silencio pesado de la culpa. Y si eso ocurrió, hay una buena noticia. Dios sigue siendo el mismo. El Jesús que llamó a Simón en medio de la frustración es el mismo que se acerca a ti hoy. El amor que restauró a un discípulo quebrantado continúa activo, paciente y poderoso para restaurar cualquier corazón que se rinde con sinceridad. La mayor lección de este camino es comprender que la gracia de Dios no solo perdona, sino que transforma. No borra el pasado, pero le da un nuevo significado. Aquello que antes era motivo de vergüenza se convierte en fuente de testimonio. Lo que parecía ser el final se revela como un comienzo más profundo. Simón no volvió a ser quien era antes, se convirtió en alguien nuevo, fortalecido no por la autoconfianza, sino por la total dependencia de Dios. Ahora quiero invitarte a hacer una declaración más de fe. Escribe en los comentarios la frase «Mi fe permanece hasta el final». Este simple acto representa una decisión interior de continuar, de no rendirse, de confiar incluso cuando el camino parece difícil. Al comentar, no solo expresas tu fe, sino que también animas a otras personas que están atravesando luchas similares a las tuyas. Si este mensaje habló a tu corazón, comparte este video con familiares y amigos. Muchas veces alguien cercano necesita exactamente esta palabra, esta historia,
este recordatorio de que Dios no abandona a nadie. Compartir es una forma de esparcir luz, esperanza y amor, permitiendo que más personas sean alcanzadas por la verdad que transforma. También te invito a seguir alimentando tu espíritu. Mira las otras historias de este canal. Cada video fue preparado con oración, cuidado y el deseo sincero de fortalecer la fe, traer consuelo y profundizar la relación con Dios. Permanecer en la palabra es una de las formas más poderosas de crecer en sabiduría y sensibilidad espiritual. Ahora, donde estés, haz una pausa, permanece en silencio por unos instantes, respira profundamente, permite que este mensaje descienda del entendimiento al corazón. Mientras la música de fondo crea un ambiente de paz, habla con Dios en oración. Agradece, entrega tus luchas, renueva tu confianza. No tengas prisa, Dios obra profundamente en estos momentos de quietud. Que la historia de Simón continúe resonando dentro de ti como un recordatorio constante de que la fe que nace de la gracia es la misma que nos sostiene hasta el final, y que así como Él, tú también permanezcas firme, confiado y transformado por el amor fiel de Dios.